Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la oración en la vida cristiana, de la revelación de la oración, en el Antiguo Testamento. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la oración? La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es revelación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. ¿Por qué existe una vocación universal a la oración? Existe una vocación universal a la oración porque Dios, por medio de la creación, llama a todo ser desde la nada, e incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las religiones, y de modo particular toda la historia de la salvación, dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre, pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración. ¿En qué sentido Abraham es modelo de oración? Abraham es modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y obedece. Su oración es un combate de la fe porque, aun en los momentos de prueba, él continúa creyendo que Dios es fiel, aún más después de recibir en su propia tienda la visita del Señor que le confía sus designios. Abraham se atreve a interceder con audaz confianza por los pecadores. ¿Cómo oraba Moisés? La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa. Dios, que llama a Moisés desde la zarza ardiente, conversa frecuente y largamente con él cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Éxodo capítulo 33, versículo 11. De esta intimidad con Dios, Moisés saca la fuerza para interceder con tenacidad a favor del pueblo. Su oración prefigura así la intercesión del único mediador, Cristo. ¿Qué relaciones tienen el Antiguo Testamento, el templo y el rey con la oración? A la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo, se desarrolla la oración del pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores. Entre ellos David es el rey según el corazón de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 22. El pastor que ora por su pueblo, su oración es un modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena de amor en aquel que es el solo Rey y Señor. ¿Qué papel desempeña la oración en la misión de los profetas? Los profetas sacan de la oración luz y fuerza para exhortar al pueblo a la fe y a la conversión del corazón. Entran en una gran intimidad con Dios e interceden por los hermanos a quienes anuncian cuanto han visto y oído del Señor. Elías es el padre de los profetas, de aquellos que buscan el rostro de Dios. En el Monte Carmelo obtiene el retorno del pueblo a la fe gracias
a la intervención de Dios, al que Elías suplicó así: respóndeme, Señor, respóndeme. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37. ¿Cuál es la importancia de los salmos en la oración? Los salmos son el vértice de la oración del Antiguo Testamento. La palabra de Dios se convierte en oración del hombre indisociablemente, individual y comunitaria. Esta oración, inspirada por el Espíritu Santo, canta las maravillas de Dios en la creación y la historia de la salvación. Cristo ha orado con los salmos y los ha llevado a su cumplimiento. Por eso, siguen siendo un elemento esencial y permanente de la oración de la Iglesia, que se adaptan a los hombres de toda condición y tiempo, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.